Bienvenidos, esto es A Tu Salud. En el programa de hoy, tal como hicimos la semana pasada, hablaremos del ecodoppler. Esta es la segunda parte sobre este tema. El ecodoppler es un estudio fundamental para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y para ello nos acompaña el doctor Marcelo Portis. Vamos a volver, Marcelo, volvamos a como empezamos. Eco, Doppler, color. Más o menos trazamos un abanico global en lo que hemos estado hablando hasta ahora, relacionado al corazón. Pero también los pacientes, y acá transmito la experiencia de todos los días del consultorio, también los pacientes dicen, doctor, ¿me va a estudiar las arterias del cuello? Contame un poquito eso. ¿Y por qué lo hacemos? Sí, en realidad se está utilizando cada vez más el Doppler carotídeo, ¿no? Que es la evaluación no solo del pasaje de sangre a través de las carótidas, sino de las características de la pared de la arteria. Y básicamente esto se utiliza mucho en prevención. Básicamente porque a veces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen valores, por ejemplo, de colesterol en el límite y uno está en la duda si le pone tratamiento farmacológico o no. La dieta va siempre, pero el tratamiento farmacológico, es decir, con pastillas, es más complejo porque no está exento de costos para el organismo, no para el bolsillo, Sí. sino para el organismo. Además, para el bolsillo. Además del bolsillo, ¿no? Pero para el organismo no es gratis. Y bueno, en consecuencia uno tiene que estar muy seguro cuando los indica de que realmente son necesarios. Y uno de los elementos que uno puede valorar es la pared de las carótidas, y cuando hay engrosamiento, ni hablar si hay placas ya instaladas, pero con el solo hecho de que haya engrosamiento ya podemos estar pensando de que ese paciente tiene enfermedad aterosclerótica en sus arterias. Y si están en una zona vascular, pueden estar en otras zonas también, y bueno, y uno en ese caso puede inclinarse, por ejemplo, con el ejemplo que dábamos recién, por el tratamiento farmacológico. Marcelo, me interesa que profundicemos un poquito este tema de las carótidas, porque si bien lo hacemos, y es cierto, y los cardiólogos hoy usamos mucho esto como criterios de prevención, en realidad, como bien dijiste, para tomar conductas, para tomar conductas de medicamentos, etc. Pero también ustedes pueden encontrar situaciones más complejas, patologías más marcadas. Contanos un poquito qué pueden encontrar y qué puede derivar de los hallazgos que ustedes pueden determinar en un ecodoppler. Una de las cosas que se pueden encontrar, como dijimos hoy, engrosamiento de la pared, la formación de placas posteriores, y esas placas, si crecen en el tiempo, generan obstrucciones. Y lo que permite el ecodoppler carotídeo es valorar el grado de obstrucción. Si bien es muy discutible, es un terreno que tendríamos que discutir mucho y no es fácil ponerse de acuerdo en cuanto a qué carótidas intervenir, aún con obstrucciones severas. Lo cierto es que pueden estar totalmente asintomáticos pacientes que tienen obstrucciones críticas de sus carótidas, o pueden tener síntomas, y entonces ahí el ecodoppler es de inestimable valor, porque en realidad en el que tiene síntomas, si uno detecta una obstrucción, hay que ir a tratarla, eso prácticamente es indiscutido. Después, en el que tiene una obstrucción severa y no tiene síntomas atribuibles a esa enfermedad carotídea, bueno, ahí ya se plantea una discusión que creo que todavía
tiene mucho camino por recorrer. Y está en el campo nuestro, todavía no sí, se lo tenemos que contar a la gente. Exacto. Está bien. Así que, bueno, en ese sentido, la presencia de una obstrucción, y esto sí quiero que quede claro, no siempre la presencia de una obstrucción en una carótida significa que el paciente tenga que ser intervenido. Y esto básicamente para llevarle tranquilidad al que quizá esté mirando, que por ahí dice, uy, yo tengo una obstrucción y a mí no me hicieron nada. Y no, la gran mayoría de las obstrucciones carotidias no requieren una intervención en lo inmediato, y bueno, depende de un montón de otros factores que cada médico de cabecera lo maneja de acuerdo a innumerables cuestiones y no solamente a una imagen o a un estudio. Perfecto. Marcelo, hoy comentaste también al pasar, cuando hablaste de que son estudios inocuos, que no hacen daño, como al pasar dijiste, se lo podemos hacer a las embarazadas. Y puntualmente vamos a referirnos, como cardiólogos que somos, y con el enfoque que queremos darle a esta charla, vamos a contarle a la gente que le podemos hacer un ecodoppler color a la señora que tiene a su bebé en la panza, y contanos, en eso hay médicos que están más especializados que vos en esto, porque se dedican específicamente a lo pediátrico. Pero me gustaría que nos cuentes un poco qué se puede buscar en esas señoras embarazadas, estamos hablando del bebé, ¿no? De la señora. ¿Qué se busca? ¿Qué se puede encontrar? ¿Cuáles son las consecuencias de los hallazgos de eso? ¿Cuáles son las conductas posteriores? Contanos un poquito. Sí, en realidad voy a aclarar que vos no lo haces. No lo hago. Por eso lo dije, ni cerca de ser experto ahí, el título de experto ya me queda tremendamente grande. Pero lo cierto es que, para decirlo en términos sencillos, se puede evaluar dos cosas. Una es la circulación útero-placentaria, es decir, la unión de la circulación entre la mamá y el feto o el bebé, si ya es más grande, y eso nos puede dar indicios a veces de, por ejemplo, la necesidad de interrumpir un embarazo. Por sufrimiento fetal a punto de partida de evaluar la circulación en el cordón umbilical. Y después evaluar la estructura del corazón, básicamente porque se puede hacer diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas, y aunque si bien ha habido algunos tratamientos intraútero y demás, no voy a hablar de ello porque no lo conozco perfectamente como para decirlo, pero sí hay una cosa que es fundamental, que es que si un bebé que está intraútero tiene el diagnóstico de una cardiopatía congénitas se llaman, que son las cardiopatías que están desde el nacimiento, desde la formación del bebé, requiere nacer, su nacimiento debe ser en un lugar que tenga una terapia neonatal, por ejemplo. Correcto. ¿Por qué? Porque el riesgo de complicaciones de ese bebé es muy alto, y aunque a lo mejor sea una cardiopatía menor y después no necesite nada, bienvenido sea, pero lo cierto es que esto nos permite armarnos y saber qué estamos esperando. Así que eso es un estudio excelente y que se puede hacer perfectamente, y para quien sabe, yo no podría hacer,lo apenas veo que late el corazón. Como es cuando he tenido alguna paciente adulta con cardiopatía, que bueno, está embarazada, entonces por ahí uno le muestra el bebé y ve el latido del corazón, pero de ahí a diagnosticar algo no podría ser. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Casa Ecléctica invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño.
Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54. Y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho. Vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55. www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro concebida para enfocar en forma conjunta la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud. El ecodoppler no presenta ningún tipo de efecto secundario y no es tampoco una prueba dolorosa, y además no se requiere ningún tipo de preparación previa para el momento del estudio. Vamos a seguir el recorrido del uso del Doppler en otros territorios. Tampoco es tu especialidad exacta, no es tu tarea de todos los días. Pero contale al señor y a la señora que nos mira cómo se usa esto en los vasos renales, en las arterias, fundamentalmente las arterias que van a los riñones, en qué pacientes lo usamos y qué vamos a buscar en eso. Básicamente se utiliza el Doppler renal en pacientes en los que uno sospecha, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial y uno sospecha que estamos frente a un paciente que tiene una hipertensión arterial secundaria. Nosotros le llamamos secundaria cuando tiene una causa, una razón, no la hipertensión esencial, que es la que la mayoría de la gente tiene y que la mayoría conocemos y que se trata y no tiene una causa fundamental que uno puede ir a tratar y se acabó la hipertensión. Estos son grupos de pacientes generalmente en los dos extremos de la vida, en pacientes muy jóvenes, que son anomalías de las arterias que se pueden resolver y que resuelto esta enfermedad de la arteria, la mayoría de las veces se termina la hipertensión, o en el otro extremo de la vida, cuando empieza a influir la enfermedad aterosclerótica de las arterias en las arterias renales. Y entonces, por ejemplo, pacientes que con hipertensión arterial que empiezan a requerir mayor cantidad de dosificación de los medicamentos o que empiezan a alterar su función del riñón, uno tiene que estar pensando y puede pedirse un Doppler de las arterias renales para ver si hay una obstrucción en esas arterias y resolviéndola uno puede salvar el funcionamiento del riñón. Vamos a seguir el recorrido. También podemos estudiar con estas técnicas de ecodoppler nuestras arterias periféricas. También podemos estudiar la aorta, pero eso lo vamos a dejar por otro programa porque vamos a
dedicarnos específicamente a la aorta, pero vamos a ir un poquito más abajo. ¿En qué tipo de pacientes nosotros hacemos, nosotros no hacemos, ustedes hacen, utilizamos estas técnicas cuando queremos ver las arterias de las piernas, las arterias, las venas? Contanos un poquito, te voy a dejar que hables libremente de todo eso. ¿En qué tipo de pacientes? ¿Cuándo lo indicamos? ¿Para qué? ¿Qué decisiones surgen a partir de ahí? Bien, básicamente el estudio de las arterias periféricas de los miembros inferiores generalmente se solicita ante la presencia de síntomas. Es raro, como no es el caso igual de las carótidas, en donde uno lo utiliza más como prevención. En las piernas, si no hay sintomatología atribuible a, por ejemplo, obstrucción de las arterias, difícilmente uno vaya a pedir un Doppler de las piernas, salvo en algunas situaciones puntuales, hoy por hoy, con algunas intervenciones que uno quiere ver el calibre de las arterias para ver si puede, pero es un poco una indicación bastante compleja, pero sí cuando hay sintomatología. Y esa sintomatología básicamente es la que nosotros conocemos como claudicación arterial intermitente, que es la presencia de dolor, básicamente en las pantorrillas, es lo más común del paciente cuando camina. Y cuando camina, X cantidad de metros. Entonces, el paciente dice, yo camino, supongamos, 200 metros y me empiezan a doler las pantorrillas. Entonces, eso nos hace sospechar que puede haber obstrucciones en las arterias. Eso obviamente va seguido de una evaluación clínica de la presencia de los pulsos en las piernas, y cuando nosotros encontramos que hay alteraciones en los pulsos, ahí indicamos el Doppler color de los miembros inferiores, que es precisamente para valorar la presencia, grado y localización de las obstrucciones, que a veces nos indican un tratamiento que puede ir desde pastillas para mejorar la circulación o eventualmente intervenciones como son las angioplastías, es decir, la dilatación de las arterias, o eventualmente hasta la realización de un bypass periférico, ¿no?, en las piernas. También la gente tiene incorporado el término stent, digamos que también es, no es de lo más común, pero eventualmente se puede poner en las arterias periféricas, así como el señor y la señora sabe que al vecino, la amiga, al tío, al pariente le pusieron una stent en el corazón, eventualmente también esto puede ser hecho en las arterias periféricas. Hablemos un poco del desarrollo tecnológico de las cosas más modernas, vinculados con estas técnicas. Contame un poquito de qué se trata y para qué sirve y cómo estamos ubicados con relación al uso del eco tridimensional. El eco tridimensional ha sido un avance fenomenal, porque el eco bidimensional, empiezo por el principio, en realidad nos muestra el corazón en 2 dimensiones, y el corazón tiene 3 dimensiones. Tiene 3, claro. Y el eco tridimensional nos permite tener una visión del corazón en las 3 dimensiones que realmente tiene. Y en consecuencia eso nos permite tener una valoración, por ejemplo, en el caso de las válvulas cardíacas, especialmente de la válvula mitral, es un aporte excelente para determinar cuando hay enfermedad de esa válvula, básicamente en la insuficiencia mitral, cuál es la parte de la válvula afectada y en consecuencia planear, por ejemplo, de antemano, una estrategia quirúrgica para resolver ese sector de la válvula. Eso el eco 3D nos lo muestra como si lo estuviéramos viendo latir o como si lo estuviera viendo el cirujano cuando abre el corazón. Es apasionante porque parece que tuvieran el corazón en la mano. Tal cual, en ese sentido es una imagen excelente y se ha ido perfeccionando esto. Las primeras imágenes 3D eran bastante más difíciles de interpretar. Hoy por hoy, si bien son difíciles de hacer, después, una vez que están hechas, interpretarlas es relativamente fácil.
Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos. Concesionario oficial Honda en La Plata. Avenida 7, número 176, entre 35 y 36. Teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. Comenzamos el último bloque de A Tu Salud. ¿Se hacen eco tridimensionales en nuestro ámbito de trabajo, en nuestra rutina de los lugares donde nosotros trabajamos? Contanos. Sí, poco. Nosotros podemos hacer, tenemos la tecnología para hacerlo. Uno de los problemas básicos es lo de siempre, las coberturas. El costo. Y el costo es alto. Y bueno, entonces las coberturas son complejas. Pero todo parte de la indicación precisa, ¿no? Cuando la indicación es correcta, la mayoría de las veces se logra que las coberturas sociales existan. Okay. Mientras que cuando la indicación es discutible, ya ahí la tarea es más difícil. Pero sí, el eco 3D ya es un hecho, ya no es experimental, esto se usa hoy por hoy muchísimo y en estas cuestiones como lo son la categorización de los defectos del corazón congénitos y básicamente de la válvula mitral, ni hablar. Una cosa que vos haces todos los días y que a veces los pacientes nos preguntan, doctor, ahí en el pasillo hay una puerta que indica que a partir de ahí adentro se hace un ecoestrés. Entonces la gente nos dice a veces, ¿será que yo estoy muy estresado? ¿Que me van a estudiar con eco por mi estrés? Contanos un poquito de qué se trata el ecoestrés, para qué lo usamos, por qué lo hacemos. Sí, en realidad se llama ecoestrés porque es poner al corazón bajo estrés, que pueden utilizarse distintas metodologías. La más común, la que utilizamos nosotros, es el ejercicio, es decir, someter al corazón a un esfuerzo, que esto es hacerle aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, para que requiera la mayor cantidad de sangre circulante en su músculo cardíaco para poder trabajar. Y eso lo logramos con el ejercicio en algunos casos, en la mayoría, y en otros pacientes que por ahí no pueden hacer ejercicio, se utilizan drogas que simulan un esfuerzo, pero bueno, eso se utiliza muy poquito, son muy pocas las indicaciones, pero sí de hacer una
ergometría que todo el mundo conoce, es una prueba de esfuerzo con los cablecitos de la ergometría puestos, pero a eso le agregamos la visualización de las paredes del corazón, esto es del ventrículo izquierdo básicamente, para determinar su movimiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque toda vez que hay alguna arteria que tiene una obstrucción y no entrega la suficiente cantidad de sangre cuando el músculo tiene que aumentar su capacidad de contraerse, esa pared del músculo cardíaco, esa pared del corazón, se queda quieta o se empieza a mover menos y contrasta tremendamente con el resto de las paredes que sí aumentaron su movimiento, y eso nos permite hacer el diagnóstico de presencia de enfermedad coronaria. Con una capacidad diagnóstica que es superior a la de la ergometría clásica, que solo mira el electrocardiograma. Correcto. Y similar, voy a decir similar y no igual, porque si no vamos a entrar en alguna disputa de tecnologías, a la medicina nuclear, ¿no? Que es el SPECT conocido por todos. Corre por cuenta tuya, que digas que es similar. No, vamos a reconocer que es algo inferior, pero que, bueno, obviamente que es un estudio más rápido, no más supone simple, la inyección de material radioactivo ni nada, y que, bueno, cada estudio debe ser, como dijimos al principio, ¿no? Cada estudio debe ser realizado e indicado por el médico según cada caso puntual. Correcto, ¿no? Hacer muchos estudios no siempre garantiza llegar a buen puerto. Absolutamente. ¿No? Así que eso hay que tener en cuenta que si no, nos haríamos una resonancia desde el cerebro hasta los pies y ya tendríamos el diagnóstico, y no es así. El concepto que me gustaría consensuar contigo y para transmitirlo, lamentablemente hay tantas técnicas de diagnóstica porque no hay una que sea perfecta. Todas se complementan. La información que nos da una no nos la da la otra y viceversa. Por eso es que a veces parece como que hacemos más de un estudio, pero en realidad porque uno solo no nos da toda la información. Marcelo, me abusé de tu bondad y de tu capacidad y de tu conocimiento, así que bueno, una vez más agradecerte, ha sido la verdad un gusto, y como siempre digo, a pesar de que este ha sido un tema bastante vinculado con lo cardiológico, también siempre aprendo de cada uno de los especialistas que invitamos, así que un placer, Marcelo, muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad, así que gracias realmente. Los esperamos en el próximo programa de A Tu Salud. Muchas gracias a ustedes. Hemos llegado al final del programa. El ecodoppler es un estudio sencillo, pero es una herramienta de gran utilidad para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue A Tu Salud.